Sentirnos satisfechas, satisfechos con nuestra labor es un deseo que todos sentimos. Y sin lugar a dudas, esa sensación de plenitud está directamente relacionada con encontrar un oficio donde nos sintamos competentes y que esté alineado con nuestra forma de ser. Con el propósito de recopilar y dar a conocer diferentes empleos musicales, en esta entrevista recogemos un nuevo testimonio de una música que vive gracias a su violín de forma no tan convencional. Después de una primera etapa centrada en la música clásica y el folk, nuestra entrevistada se sumergió en la música electrónica con efectos, llevando su música a eventos, discotecas y clubs de élite de todo el mundo. Te presento la entrevista a Belinda Álvarez. Hola Belinda, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Gracias a ti por invitarme, Lur, es un placer. Belinda, leyendo tu biografía en ese proyecto tan interesante que luego hablaremos, que se llama Desafina, leyendo tu biografía me ha parecido muy interesante el enfoque que diste a tu carrera profesional, ¿no? Creo que va a ser muy interesante que nos cuentes tu experiencia de estos años como violinista en todos esos ámbitos un poco diferentes a lo que podemos ver en el mundo de la música clásica, ¿no? Si te parece, podemos empezar a recorrer un poco tu vida profesional para ver por dónde has caminado y contarnos todas esas experiencias que seguro que serán súper enriquecedoras para los que estamos escuchando esto. Pues mira, yo desde pequeñita, mi madre se dedica a la música tradicional y la verdad es que siempre he tenido esa música en casa, ¿no? De hecho, nuestra casa era prácticamente una escuela de música porque vivíamos en un pueblito en Asturias y abajo en el garaje se daban clases de danza, arriba había clases de gaita, de percusión, de canto, aquello era una escuela de música prácticamente. Entonces, claro, yo desde que empecé a caminar ya me metía en el baile, quería bailar y mi madre se enfadaba porque era muy pequeña, que no podía, pero al final siempre, siempre me salía con la mía y siempre acababa bailando. Entonces era como, claro, era muy pequeñita, era todo gente mayor, parecía una enana, ¿no? Allí bailando y la gente como que se sorprendía de ver una niña tan pequeña bailando. Pues siempre me ha gustado mucho y de hecho la música tradicional es como la música como que más siento parte de mí, ¿no? Es para mí la más importante a día de hoy, aunque no esté ahora mismo metida en este tipo de música, siempre ha formado parte de mi vida. Entonces, a partir de ahí siempre hemos estado pues, con mi madre, hemos viajado mucho de festivales por todo Europa, bueno, por Francia mucho, por España, por Italia, hemos viajado mucho. Y después cuando empecé con el violín, pues lo mismo, siempre con la música tradicional, seguía, ¿no? Baile también, pero mucho violín. Y ese fue mi inicio, ¿no? Siempre con la música tradicional. Después ya al meterme en el conservatorio pues ya empecé a explorar otras cosas, pero el principio fue siempre en ese campo. Y muy familiar, ¿no? Porque lo que te digo, mi madre estaba metida y mucha familia también, entonces era algo muy cercano siempre, ¿no? Entonces como que era muy, muy fácil, ¿no? De estar ahí. Después, pues sí que fui poco a poco metiéndome en grupos más profesionales de tipo de música, ¿no? No de danza, sino de grupos de folk de Asturias o de Galicia, como Carlos Núñez, que tocaba con él, y Víctor Manuel, cosas así un poco ya de mezcla también, con pop, bueno, pero siempre con base de música folk. Y bueno, luego al meterme en el conservatorio, empecé en el conservatorio con 7 años, que recuerdo que fue, bueno, fue por iniciativa mía, porque un día, pues bueno, vi un violinista en la tele y se me metió en la cabeza que yo quería tocar el violín y así fue la cosa, ¿no? Mi madre me llevaba todos los días al conservatorio con mi otra hermana pequeña de la mano. Allí se esperaban a que acabara mi clase y nos volvíamos para casa.
Mi hermana pequeña, me acuerdo que bajaba con los ojos cerrados, totalmente dormida, caminando. No sé cómo lo hacía, pero la pobre estaba allí. Y así empecé en el conservatorio. Ahí me empecé a meter un poco en la música clásica, porque yo realmente lo que te digo, estaba siempre con música tradicional. Y sí que recuerdo que aquellos años del conservatorio me costó mucho compaginar lo que es el mundo clásico con el mundo de la música celta, folk, porque mis profesores no eran muy abiertos, ¿no?, a que yo hiciera otras cosas. Y siempre que sabían o se enteraban, porque yo no sé cómo era posible que cuando yo tocaba ellos, es que se te nota porque el sonido te cambia, la afinación, no sé qué, siempre se quejaban, ¿no?, de que yo hiciera cosas fuera de de la música clásica. Entonces ahí tenía un poco de dificultad, pero aún así yo me gustaba mucho lo que hacía y siempre he seguido otros caminos paralelos, y aunque veo la importancia de muchas cosas de las que aprendes en el conservatorio, que no le quito valor, sí que creo que hay muchos espacios vacíos y hay una enseñanza muy recta y muy cuadrada en muchas cosas, ¿no? Recuerdo a mi hermana mayor que empezó violín también cuando yo empezaba. Luego lo dejó porque realmente a ella no le gustaba el violín. Ella estaba en clase, entrábamos las dos juntas y ella al tocar bailaba, se movía así para los lados, las caderas, ¿no? Era como que lo hacía inconscientemente. Y el profesor la reñía porque no podía moverse, ¿no? Era como... Y a mí me parecía tan gracioso que digo, ¿por qué no puedes dejarte llevar un poquito, ¿no? Quiero decir, ¿por qué tienes que estar tocando recto, con los pies quietos? No puedes marcar el pulso, no puedes moverte un poquito. Aquello estaba totalmente prohibido y yo no me entraba en la cabeza. Pues como eso era un poco todo, ¿no? Para ciertas cosas, pues sí, porque aprendes muy bien una técnica difícil como es la del violín, pero para otras cosas, pues hay muchos vacíos que creo que son, no sé, ya deberían, no sé, ampliar un poco, ¿no?, las miras en muchas cosas. Y Y Belinda, me gustaría preguntarte una sí, cosa. Ahora, con todo el recorrido que tienes, ¿crees que es interesante y crees que ese puede ser enriquecedor, aparte de esa enseñanza más estricta, donde es muy interesante profundizar en la técnica, enriquecerse con otros estilos de música? ¿Crees que eso es interesante? por supuesto, es que lo veo básico, es que es lo que te digo que sí es verdad que en la música clásica está muchísimas de las cosas que necesitas para aprender, pero es que la música es música y todo lo que te produce una sensación y te produce emociones es música. Entonces no puedes cerrarte. La música tiene que ser lo más abierto posible, ¿no? No entiendo esa forma de enseñanza. La he hecho y me ha aportado mucho, pero creo que está muy desfasada ya en muchas cosas, ¿no? Entonces sí, por supuesto, yo escuchaba todo tipo de música desde pequeña, todo, 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 todo. O sea, estaba escuchando música tradicional, de repente ponía un heavy, de repente ponía clásico, y mis hermanas estaban como, ¿esto qué es? Estás loca, totalmente loca. Pero que siempre me ha gustado todo, o sea, sí que hay estilos que no los llego a entender o cosas que no, pero prácticamente casi todo me gusta. Y creo que es muy enriquecedor, ¿no? Para aprender ritmos, tipos de compases, melodías, no sé, está lleno de cosas, ¿no? No sé, para mí todo es bueno, todo lo que puedas aprender es bueno. Eh, Genial. Si quieres contar un poco lo que vino después del conservatorio, sí. cómo siguió tu carrera. Vale, pues sí, yo hice toda la carrera, como te digo, un poco compaginando con grupos fuera de la carrera, pero luego una vez terminada la carrera
decidí irme a Madrid. Estudié algo de improvisación, no fue algo serio, fueron clases en escuelas de Madrid, pero no fue una escuela profesional de jazz ni nada parecido, pero sí tenía cierto interés y fui a Madrid para probar cosas nuevas. Se me hacía un poco pequeño, ¿no?, lo que hay en Asturias, porque no tenemos tampoco demasiada oferta, ¿no? Entonces me fui a Madrid y sí di algunas clases con un saxofonista, luego con un violinista y empecé allí, bueno, un poco a buscarme la vida, ¿no? A partir de ahí pues me surgió una opción de tocar en una discoteca, algo que para mí era totalmente nuevo y loco. Ni siquiera tenía un violín eléctrico, o sea, me dejaron un violín. Y claro, para mí estaba, digo, vas a una discoteca, te subes en un podium sola, totalmente sola, que yo nunca había tocado sola. No sabes lo que te van a poner, o sea, estás totalmente fuera de, de eso, ¿no? Yo nunca había la música electrónica, la verdad es que había escuchado muy poquito. No la conozco, no sé la canción que me van a poner. Eh, Estaba totalmente aterrada, ¿no? Digo, esto me aterra, pero a la vez me llama la atención. Creo que puede ser interesante, ¿no? Que puedo aprender cosas. Entonces fui aterrada. No salió todo lo bien que yo quisiera que saliera porque lógicamente no conocía aquella música y no estaba metida en eso. Pero me dio ganas de repetir, ¿no? Pensé que era muy interesante, que era una cosa totalmente distinta, pero interesante, que me podía llegar a gustar. Y así empecé un poco a tocar en discotecas. Fue un poco una casualidad, ¿no? Poco a poco empecé a escuchar música electrónica porque, como te digo, no tenía mucho conocimiento y, y me empezó a gustar. Empecé a ser más selectiva en lo que escuchaba porque al principio era, bueno, todo me sonaba igual, ¿no? Como pasa cuando escuchas un estilo de música nuevo, ¿no? Que parece que todo te suena igual, pero luego ya pues me fui metiendo y me hice más selectiva, ¿no? De lo que más me gustaba. Empecé a estudiarlo en casa, ¿no? A ver cómo funcionaban las partes, cómo se hacía y me empezó a gustar mucho, la verdad. Entonces empecé a improvisar. Sí es verdad que hay veces que llevo temas preparados, dependiendo si a lo mejor es un DJ que no conozco, o una música que a lo mejor eh, no me inspira tanto, ¿no? Porque dentro de la música electrónica pues hay muchas ramas, ¿no? Pero normalmente si voy con un DJ que me gusta o que sé que va a poner una música que a mí me va a gustar, me gusta muchísimo improvisar. De hecho, creo que es la única forma que yo tengo para totalmente estar fuera de... O sea, se me va totalmente la cabeza. Es algo que me dejó alucinada cuando lo probé porque, hombre, está claro que la primera vez que lo hice no, pero cuando ya empecé a coger confianza, eh, vi que era la única forma para mí de perder totalmente la conciencia del momento. O sea, yo me introduzco en la canción y es como si estuviera dormida. O sea, yo recuerdo alguna vez que me han hablado, que ha venido alguien a hablarme o el DJ me ha dicho algo y no me acuerdo, porque estoy totalmente metida en el tema y esa es una forma, me parece increíble, de meterse en la música y de en ese momento crear algo totalmente nuevo y totalmente distinto a lo que estás haciendo, ¿no? Y por eso es que me gusta mucho. Bueno, me alegro mucho de que estemos recogiendo aquí este testimonio, Belinda, y que nos estés contando un poco toda esa trayectoria, porque seguro que inspiras a alguien para que también de repente en su mente surja la idea de ¿por qué no? También quizá me animo a experimentar con la música electrónica, ¿no? ¿Por qué no fusionar el violín con la música electrónica? Me gustaría preguntarte,
¿Se puede vivir de tocar con música electrónica? ¿A día de hoy vives de eso? Sí, sí, sí. Hombre, te voy a decir, la pandemia, de repente ha habido un parón terrible y estamos ahora empezando otra vez a retomar porque, como sabes, todos los eventos y discotecas y todo eso se cerraron. Y de hecho las discotecas a día de hoy en Ibiza, aquí que es donde estoy ahora, están cerradas. Pero sí estoy haciendo eventos y cosas privadas. Por supuesto, antes de la pandemia, pues sí, sí, de hecho llevo bastantes años viviendo de esto. Sí es verdad que poco a poco vas cogiendo, ¿no? Vas cogiendo, pues te va conociendo la gente y te llaman de un sitio, de otro. Al principio no, al principio es difícil, ¿no? Porque era algo, ahora es más conocido, pero al principio era algo muy desconocido y que bueno, sí te salía alguna cosa, pero no era suficiente para vivir de eso. Pero ahora es verdad que bueno, llevo muchos años aquí en Ibiza, llevo ya creo que 5 años y en Ibiza se mueve mucha gente, viene mucha gente de fuera y se hacen muchos eventos, eventos privados, eventos fuera de España, de gente que viene aquí. Y sí, bueno, te van conociendo y al final sí que es verdad que he conseguido vivir de esto. Ahora, después de la pandemia, todavía no te puedo responder, estamos como volviendo otra vez al circuito, ¿no? Pero espero que sí, espero que sí. Wow. Bueno, enhorabuena por querer esa oportunidad que seguro que será de inspiración para mucha gente. Me gustaría preguntarte sobre una cosa que nuevamente un poco nos puede dar como un poco de repelús a los músicos, a los artistas en general, que es toda esa parte burocrática que la mayoría de nosotros desconocemos completamente, pero que antes o después todos en algún momento tenemos que emitir alguna factura o ponernos un poco a ello porque nos toca, ¿no? Y me gustaría preguntarte, y si te parece bien, a ver si nos podías contar cuál ha sido tu experiencia y cuál ha sido tu trayectoria, cómo has gestionado toda esa parte burocrática de si has sido autónoma, cómo facturar, cómo has ido gestionando todo esto. Yo creo que puede ser muy interesante para alguien que puede estar pensando, por ejemplo, en crear un proyecto suyo, ¿no? Yo creo que nos podría ayudar mucho tu testimonio. Pues yo empecé sin ser autónoma porque lo que te digo, al principio pues tienes un bolo no sé, un bolo al mes, un bolo cada cierto tiempo y no te compensa, ¿no? Entonces pues siempre pues buscabas a alguien que te facturara o una empresa que decías, bueno, que te tenían que dar de alta, pero en realidad eso al final pues no puedes hacerlo, ¿no? Una vez que tienes cierta cantidad de bolos, no te queda otra que hacerte autónomo. Entonces, sí es verdad que en España es muy difícil ser autónomo, no vamos a decir lo contrario porque es verdad, sale caro, pero es lo que hay que hacer, o sea, no hay otra forma. Yo me hice autónoma, ya llevo muchos años de autónoma. Mi padre me lleva las facturas, es el que me gestiona todas las facturas y facturo todo, todo exactamente, o sea, todas las discotecas, todos los eventos, todo es por factura. Eh, Fácil es, o sea, lo que pasa que sí es verdad que no es barato, o sea, no es lo mismo trabajar para una persona que ser autónomo. Que tiene sus ventajas, también tiene sus ventajas, porque tú eres autónomo en todos los sentidos, ¿no? Tú decides todo lo que haces en todo momento, dónde vas, dónde no vas, lo que cobras, lo que no cobras. Eh, para mí tiene muchas más ventajas que desventajas porque, bueno, depende de lo que tú valores, ¿no? Pero para mí la libertad de escoger absolutamente todo, yo cuando hago un evento pues te preguntan cuánto cobras, cómo viajas, dónde quieres ir, tú decides absolutamente todo, ¿no? Otra cosa es que luego te contraten o no te contraten, pero eres tú el dueño de todas tus acciones, entonces eso para mí tiene muchísimo valor. A lo mejor para otra persona le es más cómodo que todo se lo den hecho, ¿no? Pues vas a estar aquí, vas a esto, vas a cobrar esto, esto no lo puedes hacer, esto sí, esto tienes que llevar esta ropa, tienes que, ¿entiendes? Es otro tipo
de funcionar, que también hay mucha gente que le gusta, ¿no? Que es a lo mejor más cómodo, pero a mí me gusta más esa independencia de decidir cuándo trabajo, cuándo no, pues mira, este bolo no lo voy a hacer porque no puedo ir porque luego tengo que hacer esto o no me apetece o lo que sea, ¿no? Pero tú decides todo y esa libertad para mí es muy importante, ¿no? Aparte, pues eso, es caro. Es caro. Si facturas bastante, tampoco tienes por qué, bueno, no es equitativo, quiero decir, autónomo, la cuota de autónomo es la que es y ya está, que compensa si tienes mucho trabajo. Si no tienes mucho trabajo, desde luego no compensa. Ahí no hay nada que hacer. Y no tiene más, o sea, no tiene ninguna dificultad en realidad. Simplemente, pues bueno, es verdad que sale caro, luego tienes que pagar, que si el IVA, que si todas estas cosas, ¿no? de autónomo. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y ya está. No me puedo quejar. Bueno, ojalá cambie algún día ese paradigma, ese estado que tenemos donde hay que pagar esa cuota sí o sí, Sí, factures o no. Ojalá sí, cambie. Yo creo que están ahí ese estatuto de artistas que está trabajando en ello. Ojalá dentro de un tiempo pues tengamos buenas noticias y cambie sí, un poco, se acerque un poco, no sé, al sistema francés o sí, al alemán, exacto. que otro tiene otro tipo de sistema que desde luego beneficia mucho más al artista y hace más fácil ese camino que ya de por sí no es tan fácil. Fácil, exactamente, no es fácil. Así que esperemos que avancemos un poco también en eso. Belinda, has comentado durante estos minutos mucho la improvisación, ¿no? Sí, Y si no me equivoco, hace no mucho publicaste una tesis que se llama Interpretación y Creación Musical, tesina sobre la libre improvisación. ¿Nos podías hablar un poco de esto? Creo que la improvisación puede ser un lado un poco oscuro o de lo que no se habla demasiado en el mundo clásico y que quizá puede ser muy interesante, ¿no? Para liberarnos un poco más los músicos clásicos. totalmente. Pues mira, fue precisamente eso, ¿no? Yo cuando acabé la carrera yo digo, madre mía, pero qué cantidad de cosas que estoy totalmente en blanco, ¿no? Y que creo que son necesarias para una persona que se va a dedicar a la música. Y de hecho yo creo que la música debería ser tan libre como nuestros pensamientos, ¿no? Que en realidad la improvisación forma parte de nuestro día a día en todo lo que hacemos, ¿no? Improvisamos todo el rato, en todas las facetas. Pero resulta que en la música no está valorado eso, no está tan valorado como en otras cosas, parece como que no tiene valor. Entonces, yo creo que una persona que en un momento dado está creando, interpretando y transmitiendo todo eso a la vez en un instante y que ese instante es totalmente único y irrepetible, tiene un valor incalculable, ¿no? Es algo muy especial y eso debería, no sé, debería formar parte de la carrera de un músico, ¿no? Porque en realidad cuando tú estás ejercitando lo que es la creatividad, estás creando nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos sonidos, nuevas cosas que están aportando a la música. Entonces creo que eso debería ser una asignatura de la carrera musical. Para mí la música es como un todo, ¿no? Donde no hay diferentes estilos, sino que es cualquier cosa que te realice, que te haga que te genere un sentimiento, tiene valor. Y más cuando es algo que se está creando en ese momento, ¿no? Es algo muy valioso. Y básicamente eso es lo que quería decir, ¿no? En mi tesis, que el valor de la improvisación, del desarrollo creativo en uno mismo, ¿no? Todo lo que tú estás aportando, que es nuevo, que es algo novedoso, no es eh, una persona que está actuando, ¿no? No estás, porque yo decía
hablaba de que cuando yo hacía mi carrera me sentía como una actriz, ¿no? Interpretando un papel de todos los compositores, ¿no? Que estudias, que te dicen, pues el pensamiento de esta época es así, esto lo tienes que hacer así. No hay ningún tipo de libertad, ¿no? De pensamiento, de expresión. Y entonces tú no estás aportando realmente nada nuevo, sino que está todo ya creado. Entonces creo que es importante, ¿no? Que lleguen nuevos pensamientos y nuevas ideas. Y bueno, era un poco esa la idea. Aparte que yo, bueno, cuando empecé la improvisación, pues vi la cantidad de miedos, inseguridades, tensiones y todo lo que me generaba aquello, ¿no? De no estar con una partitura delante, todo encuadrado, ¿no? Todo pensado antes de empezar, ¿no? Cuando tiene que ser algo totalmente para mí libre, ¿no? Que puedas expresarte con libertad, ¿no? Pues hoy tengo un mal día, pues es que me apetece tocar de esta forma, pues hoy tengo un día alegre y me apetece tocar otra forma diferente, no sé cómo decirte, que haya un poco más de, de expresión libre. Eso era mi idea, ¿no? Así un poco general. Súper. Yo creo que son dos ámbitos que se pueden compaginar muy bien y que se complementan muy bien, ¿no? Esa capacidad de ser muy fiel, interpretar al detalle una partitura, a mí es algo que me ha aportado muchísimo y que a día de hoy me sigue aportando, pues puedo seguir colaborando con orquestas que te piden ese nivel de exigencia, ¿no? Que gestionándolo bien creo que es súper interesante, pero ese otro lado, desarrollar ese otro lado de desparpajo que al mismo tiempo te ayuda también, cuando estás delante de la partitura, te ayuda también a tener más recursos para salir del paso si hay alguna dificultad, ¿no? Y no que se desmorone el castillo si de repente falta un pequeño ladrillo, ¿no? Sí, sí, total. Totalmente de acuerdo con eso, sí. Sí, te da más seguridad, más en ti mismo, que tienes recursos propios, ¿no? Que no necesitas recursos externos, sino que está todo dentro de ti, ¿no? Que puedes generar música en ese momento sin que te lo den hecho, ¿no? Pues, no sé, es otra forma de verlo y creo que es importante para tu mismo desarrollo, ¿no? De expresarte libremente, ¿no? Que creo que puede ser bueno para la persona misma. Súper, pues gracias por contarnos esta reflexión que seguro que será muy interesante para las personas que estén escuchando esto. Belinda, me gustaría terminar la entrevista hablando de emprendimiento, aunque seguramente nunca has dejado de emprender. De hecho, además, en los últimos proyectos que te he visto colgada del techo, pues la verdad es que son cosas que me parecen innovadoras y emprendedoras. Pero si te parece, podemos terminar hablando de un proyecto muy interesante que creaste el año pasado, si no me equivoco, y que se llama Desafina, ¿no? ¿Nos puedes contar de qué se trata esto? Pues mira, Desafina fue creado en plena pandemia, cuando estás como dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Y pensaba pues la cantidad de gente que te comenta, jo, pues es que qué pena me da que de pequeño no he estudiado un instrumento, ¿no? Pues qué pena que mis padres no me apuntaron de pequeña al conservatorio, pues qué pena que no he empezado algo desde pequeñito, ¿no? A tocar un instrumento, a cantar, a lo que sea, ¿no? Y creo que no debería ser así, ¿no? Que una persona adulta también puede disfrutar de la música y aprender a tocar un instrumento de una forma bastante buena. Y con esa idea de inculcar a la gente ya, sobre todo mayor, ¿no? También para niños, pero a la gente que ya pues como que tiene esa espina y cree que no puede hacerlo, ¿no? Pues un poco como ayudarlos a hacérselo más fácil, ¿no? A que sí pueden hacerlo, que sí pueden disfrutar de la música y pueden aprender muchas cosas. Entonces era un poco enfocado a esto, ¿no?
Y bueno, pues con esa idea empecé este proyecto y bueno, lo que te digo, hablamos un poco de todo, de diferentes instrumentos y ahora estamos creando un curso de violín, creo que interesante para que la gente aprenda violín online. Y con eso estamos, creo que va a ser muy, muy guay el curso. Bueno, para gente que, no sé, que tiene poco tiempo, que está como un poco perdido, ¿no? Y digo, bueno, pues un poco adaptado, ¿no? A esa gente que tiene las cosas un poco difíciles, ¿no? En este sentido. Genial, qué guay. Bueno, nuestra audiencia de Músicos al Poder sobre todo son músicos, pero aún así dejaremos el enlace aquí debajo de la entrevista, dejaremos el enlace de Safina. No sabemos a dónde puede llegar esta entrevista y quizá alguien haga clic y de repente pues cambie su vida gracias a la música y ese curso online que dices de violín. Veremos. Belinda, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias por contarnos tu testimonio, que seguro que servirá de inspiración para mucha gente. Muchas gracias a ti, Elur, por invitarme. Ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.